sobre la mesa Jorge Macri, cuando en el acto en el que daba una primicia, que es que muy probablemente Mauricio Macri, su primo, será candidato por la ciudad de Buenos Aires en este 2025. Y para introducir a Diego Armesto, vamos a compartir algún extracto de esta asunción fraudulenta de Nicolás Maduro con un título bastante llamativo. ¿Venezuela empieza una etapa de paz? Esto decía el dictador. Nosotros somos los constructores de esta Constitución. Somos sus redactores. Esta Constitución nació a pesar de ustedes, oligarcas de los apellidos. Esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, nació a contrapelo de las conspiraciones imperiales. Fue escrita por el pueblo. Fue aprobada por primera vez en la historia por el pueblo. Ha sido defendida por el pueblo. Y hoy podemos decir, esta Constitución está victoriosa y Venezuela está en paz. Este acto es posible porque Venezuela está en paz, en pleno ejercicio de su soberanía nacional, de su soberanía popular, de su independencia nacional. Diego Armesto, te dejo la difícil, o mejor dicho, fácil tarea de explicarnos qué escuchaste. En realidad es un animal. Es decir, yo escuché más. Si pones, tiene un problema como tiene casi toda la política de esta mediocridad que existe, en no saber historia. ¿No? En un momento el tipo tira que por un edicto papal nació Brasil. Es decir, fue el Tratado de Tordesillas. Él confunde los reyes católicos con el rey de Portugal. Es un animal. Entonces yo lo estuve escuchando. Y aparte cosas que me han decir, los únicos dos presidentes que estaban presentes, aparte de los africanos, eran Ortega y Díaz-Canel. Es decir, claramente, nada cerca de la democracia, ¿no? Lo que pone. Y algo en que sí voy a coincidir, en que él habla de que la Constitución es dada por el pueblo, porque esa es teoría constitucional, la soberanía del pueblo que da la Constitución, pero en realidad después la utilización del texto constitucional y cómo ellos pueden maniobrar el texto de tal manera de terminar llevando adelante o terminando un golpe de Estado a la vista de todo, donde nadie se pone colorado. ¿Coincidís conmigo la palabra golpe de Estado? Sí, porque aparte de la Constitución venezolana, es decir, que es verdad, fue reformada por Chávez, y él en el momento que él pierde las elecciones y la Asamblea Nacional es tomada por la oposición, por Guaidó, donde designa un nuevo Tribunal Superior, que hoy actualmente está en el exilio, si tiene determinadas cuestiones donde estaría él mismo quebrando el texto constitucional del 231 de la Constitución venezolana, que le habla de la posesión del cargo y la forma de posesión del cargo. Entonces, el concepto que tiene él desde la teoría política, es decir, el presidente Maduro, es muy animalesco, ¿no? Es decir, él salta de una democracia de la soberanía, de jactarse de la voz del pueblo, que es una característica propia del populismo, y automáticamente denota, ¿sí?, un artículo de la Constitución de Venezuela, que es el artículo 328, que habla de las Fuerzas Armadas y la importancia que tiene la Fuerza Armada en la protección de la soberanía. Y la soberanía es del pueblo. Entonces, acá hay un caldo de cultivo en este discurso poco feliz del presidente, del dictador Maduro, porque hay que empezar a poner el nombre verdadero, el dictador Maduro, que se rodea de Ortega y de Díaz-Canel, nos está rodeando de tipos más democráticos, ¿no? Es decir, y fíjate cómo frenan, y esto es lo que me llama la atención, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos tiene creado un sistema que tiene una protección automáticamente, pero como algunos líderes latinoamericanos miran para el costado. Sobre ese punto, ¿no? Es decir, fíjate, perdón, y con esto termino. En las redes sociales está dando vuelta un discurso que dio el presidente Boric de Chile, ¿no? Que vos que digan zurdo, todo lo que quieran. A ver, el tipo la tiene clarísima. Eso es la democracia, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con Petro? ¿Qué pasa con Lula? Es decir, ¿qué pasa con esos presidentes que gravitan dentro de la estructura del sistema interamericano y guardan silencio? Y muchas veces el silencio es complicidad. Decías que tenías más anotado sobre el discurso. Sí. La producción te cumple, porque lo pedís y lo tenés. Vamos. ¿Qué sucede con el imperialismo? ¿A quién se le ganó en este caso, no? Un animal. ¿Lo tenías anotado ese? Sí. Bueno, es un animal. La producción te lo recortó y acá está. Si estamos aquí es porque el Estado venezolano en su conjunto
ejerciendo su derecho a la legítima defensa frente a una conspiración mundial pública, evidente, comunicacional, del poder de los Estados Unidos y de sus satélites y esclavos en América Latina y en el mundo, convirtieron la elección presidencial de Venezuela en una elección mundial. Y se la ganamos. El pueblo de Venezuela le ganó al imperialismo y a su diplomacia de engaño, y no saben cómo vengarse ahora. El gobierno saliente de Estados Unidos no sabe cómo vengarse de nuestro pueblo. No pudieron con nosotros. Ni usted ni nadie va a poder con este pueblo. Seguimos sumando voces, ¿no?, para analizar estos fragmentos del discurso. Igual nunca de Nicolás. mostró las actas de Nunca mostró las actas. El primer problema que tenés es ese, si nunca mostraste las actas. Lo básico Claro, lo para básico. dar de manera oficial haber ganado las elecciones. Pero aparte, para contrarrestarte, si el grupo de Corina Machado y Edmundo mostraron y publicaron, vos la mejor forma es contrastar con pruebas. el número que tenés. Exacto. Por eso mismo es que se espera qué es lo que va a pasar con Brasil, a ver si Lula toma una decisión, porque aparentemente lo que había hecho Lula es, Claro. si asume y no presenta las actas, yo le quito el apoyo. Bueno, algunos se están sacando de los embajadores. Lula fue hasta donde podía ir y creo que esto es todo lo que... O sea, el no haber estado ahí... Está bien, pero si quiere ir legalmente tenía que esperar hasta hoy y llegó el día. Digamos, hay una porción importante, ¿no? Obviamente de su propio partido, incluso con raíces muy fuertes, el de izquierda, que lo había presionado incluso para que lo aceptara, ¿no? Para que avalara esta asunción, y no ha sucedido. En el caso de Petro lo mismo, ¿no? Que no hayan estado presentes, pero no está ni siquiera Claudia Sheinbaum, no hay ningún mandatario cercano, no ha ido Luis Arce, que inicialmente lo había reconocido, probablemente también por las mismas presiones de su partido en el ida y vuelta con Evo Morales. No está Evo Morales, ¿no? Completamente aislado, Está y la bien, imagen lo dice, ¿no? Pero la presidenta de México, antes de ayer, en un acto público, ella declaró y habló de la autodeterminación de los pueblos. Ese concepto de la autodeterminación de los pueblos tiene un correlato con esta parte que acabamos de ver del imperialismo y que no se metan los otros adentro del pueblo. Entonces, es Un parte argumento de una, que es fácil de apoyar del lado, exacto, del otro lado. Es una doctrina desarrollada internacionalmente. Es más, creo que, si no me equivoco, desarrollado por Luis María Drago, es un diplomático argentino allá por el 1900, que, infunde indirectamente, si yo hasta acá llego, hasta acá no me meto. Tenés razón, hay gestos en que no fueron los presidentes. Pero bueno, es decir, también el sistema interamericano, la resolución de la semana pasada de la comisión, el comunicado que saca OEA y el informe que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos durante el 2024, que después esto se lo voy a dejar, si vamos a hablar del tema de la segunda Plaza de Mayo, para refrescar algunas cositas de derechos humanos. Sí. Es decir, me parece que es un tema que la presión internacional debería, por eso el discurso, creo que el discurso se centró muchísimo en el tema imperial, en las fuerzas externas que vienen a sacarnos. Buscando enemigos permanentemente. Claro, en el extranjero, ¿no? Es el libro ese del, ¿cómo es ahora? No me acuerdo, Los enemigos del caos, algo así se llama, un autor italiano. Es decir, es eso. Siempre está buscando a alguien para subir al ring. Sumamos a Antonio Marval Jiménez, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Está en Miami. ¿Cómo te va, Antonio? Buenas tardes. Y una réplica, ¿no? Una primera respuesta al dictador Maduro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. De verdad, para mí es un honor, un placer estar con ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos de Argentina. Bueno, estás, Antonio, en la cuna del imperialismo, ¿no? En este caso vos, estás en Miami. ¿Cómo recepcionaron en Estados Unidos estas palabras? Bueno, obviamente en el día de hoy nuevamente se ratifica lo que ha sucedido reiteradamente en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro asienta en esta oportunidad un nuevo golpe, en este caso un golpe no solo a la Constitución, sino al pueblo venezolano, a la soberanía, por cuanto es bien sabido que, como ustedes bien lo han señalado, la elección, ellos en ningún momento mostraron que habían obtenido la mayoría. Contrario a lo que sucedió con el lado de María Corina Machado y Edmundo González, donde dieron muestra a través de las actas que han recorrido la comunidad internacional, donde se evidencia fehacientemente que hubo un triunfo contundente por parte de la oposición. Esto significa que en el día de hoy las instituciones que están ya incluso tomadas por el régimen, como es el caso en Venezuela, no existe un verdadero
modelo fiscal general, porque ese fiscal es designado por una Asamblea Nacional Constituyente, un fiscal que es adepto al régimen, así como el Tribunal Supremo, que se encuentra allá de manera elegido también por una Asamblea Nacional espuria, como es el caso de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez. De manera que todos esos componentes, tanto la Fuerza Armada como las instituciones ya tomadas, han fraguado un golpe de Estado en contra de la Constitución y en contra del pueblo venezolano. Al juramentar en el día de hoy a Nicolás Maduro y todos esos actos y todos los actos que devienen de esa juramentación, van a correr la suerte de ser un acto nulo que no tiene ningún tipo de validez legal. Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Nos conocimos en Washington, en el Imperio también con Antonio. Una pregunta, cuando el Superior Tribunal juzga a Maduro y le da 18 años de prisión por el caso Odebrecht y corrupción, ¿siguieron adelante con el tema de la violación de los derechos humanos y qué influencia tiene la sentencia del Tribunal Superior dentro del sistema interamericano de derechos humanos? Sí, nosotros incluso, fue un juzgamiento que es importante señalar, que ahí participó en ese entonces la fiscal general que había sido designada, incluso fiscal general que había sido designado con una Asamblea Nacional que la controlaba el sector del oficialismo para esa oportunidad. Designaron a Luis Ortega como fiscal general. Posteriormente, Luis Ortega es perseguida también por el régimen y continúa siendo la fiscal general. Participó la Asamblea del 2015, que es la Asamblea que, a la luz de la Constitución nuestra de Venezuela, es la Asamblea que sigue vigente en tanto no haya una nueva elección que sea una elección legítima de acuerdo a los estándares internacionales de un proceso electoral. De manera que esa asamblea que participó también en ese juzgamiento es la Asamblea del 2015 y participó el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso nosotros en la sala plena. Hubo un proceso donde se respetaron todas las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa. Nicolás Maduro fue debidamente citado. Ante la postura contumaz se le designó un defensor de oficio para que atendiera todo el derecho a la defensa y así se desarrolló todo ese interprocesal, donde se inició con una solicitud de antejuicio de mérito y ese antejuicio de mérito fue aprobado por esa asamblea del 2015. Entonces participaron 3 órganos importantes, democráticos y elegidos debidamente de acuerdo a la Constitución, como es la Fiscal General, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Esa sentencia llevó a 18 años y 3 meses y el pago también por resarcir el daño ocasionado a la República de Venezuela, y esa sentencia está vigente. Por eso es que nosotros consideramos que, si bien es cierto, hoy concluía el periodo de Nicolás Maduro, para nosotros ya el periodo de Nicolás Maduro había sido ya desde hace mucho tiempo, desde el mismo momento que fue sancionado, porque cuando la sanción conlleva también la posibilidad de que no pueda ejercer un cargo público. O sea, él no debía ser el presidente para que concluía hoy con su mandato. Entonces, sin embargo, bueno, se obvió ese paso porque sabemos que parte de esta sentencia tiene que ser cumplida por los organismos que se encuentran allá, y sobre todo que el organismo principal es la Fuerza Armada Nacional, que debía ejecutar esta sentencia cuando se libró orden de captura. Esta sentencia nosotros tiene un peso jurídico, y en el momento que nazca la democracia, la libertad y la justicia en Venezuela, bueno, tendrá su vigencia también. Fue llevada a los organismos internacionales. Esta sentencia tuvo el conocimiento tanto de la Corte Penal Internacional, y también incluso debo señalar que la jurisdicción universal de Argentina, el cual de verdad que me permito hacer un énfasis en lo que es el comportamiento de los jueces de Argentina, que también a través del cúmulo de pruebas que se presentó, entre ellos presentamos nosotros como tribunal y como víctimas también de persecución de violaciones de derechos humanos, se logró a través del doctor Tomás Farini y otros juristas connotados de Argentina,
que se librara una orden de captura, una orden de aprehensión a Nicolás Maduro. En Y hoy en sentido, día ese proceso se está llevando allá en la República de Argentina. Perdón, Antonio. De manera que hubo más respuesta Sí. por parte de la jurisdicción de Argentina que la propia Corte Penal Internacional. En ese sentido le quiero preguntar a Diego, ¿no? Es muy interesante lo que dice Antonio, pero en términos de comunidad internacional, todos alzamos la voz para que haya un reclamo internacional Sí. contra Maduro. Sí. La Argentina está encabezando ese reclamo, pero ¿hasta dónde se llega? Porque vemos que no tiene Bueno. límites Maduro. Bueno, ahí Antonio me tenía que ayudar también. A ver, yo creo que la presión internacional es fundamental. Lo que pasa es que la justicia internacional a veces llega tarde. Es decir, Sí. es un brazo. Por eso recién Antonio decía, cuando vuelva la democracia y la libertad a Venezuela, vos podés ejecutar la sentencia. Hoy por hoy es un poco, sería una declamación de que... Sí, es un abstracto. Claro, es corrupto, viola los derechos humanos, no respeta los derechos electorales, no respeta los derechos humanos de las personas, pero queda simplemente como una declaración. Es decir, me parece a mí que la única forma es... Porque hay algo que dice Maduro hoy, y Antonio, acá te quiero preguntar. En un momento también del discurso, Maduro habla que este año va a haber 3 elecciones, y él hace hincapié en la de la Asamblea Nacional. Es decir, él tiene un problema con la Asamblea Nacional, que es la de Guaidó del 2015, porque le dedica un párrafo a Guaidó, que dice que está viviendo en Miami, y mientras la gente está marchando, estaba jugando al golf, al pádel en Miami, dice Maduro. ¿Cuál es la importancia que tiene la Asamblea Nacional? Es la que designa a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, ¿no, Antonio? Sí, es correcto. El proceso constitucional para la designación de los jueces, de los magistrados en este caso, es precisamente que la Asamblea Nacional designa primero un comité de postulaciones judiciales, tal como ocurrió en el 2017, donde se designó un comité de postulaciones judiciales, dentro de los cuales hoy en día estaba integrado por connotados juristas, uno de los cuales, el doctor Perkin Rocha, está detenido en las mazmorras de Venezuela, ¿no? Así como también en ese comité de postulaciones participa la sociedad civil, la comunidad, todas las instituciones como los colegios de abogados, de manera que hay una parte activa de la sociedad civil, y ese comité de postulaciones también se integra los miembros, los diputados de la Asamblea Nacional. En este caso, como en el 2017 ocurrió, el 21 de julio designaron a esos nuevos magistrados, dentro de los cuales yo me encuentro, para que formáramos parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Inmediatamente, el mismo día de la juramentación, comenzó un proceso de persecución, y nosotros, bueno, eso trajo como consecuencia un proceso de extracción. Tuvimos que salir de nuestro país perseguidos. Nunca en la historia, yo creo, no solo de América, sino del mundo, por lo general se persiguen a los actores políticos, a los personas que hacen vida en la política, pero jueces no había ocurrido. Pero por eso hablamos de dictadura, América, ¿no? claro. Antonio, y también dejo al equipo que también quiere preguntar, pero recién Diego decía, bueno, Maduro anunció 3 elecciones. Pero ¿para qué queremos elecciones? Y cuando hubo elecciones el pasado 28 de julio, con un 70% de contundencia de los votos, se desconoció. Estamos hablando lisa y llanamente de una dictadura. No le busquemos más Claro, eufemismos. No hay otra vuelta. Es que justamente ese proceso de elección, que iba a ser incluso controlado y vigilado por la comunidad internacional, donde ellos incluso se comprometieron a través de actas y una serie de cuestiones de que no iba a haber inhabilitación, y ocurrió la inhabilitación de María Corina Machado. Ocurrió después, posteriormente, la designación de Corina Lloris como candidata, también fue anulada, y gracias y afortunadamente llega como candidato un señor con un pasado impoluto, una persona que no tiene ningún tipo de antepasado que pueda el régimen haberlo atacado, y buscaron y no consiguieron, y este señor se ganó también el afecto con el trabajo de María Corina, de la población venezolana, y más del 70%. Hoy en día yo creo que ese 70% se traduce en más de un 90% de los venezolanos que en este caso apoyan la elección de González Urrutia, sin contar de que no participamos 8 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela, ¿no? Entonces, de manera que la elección, a pesar de todas las dificultades que hubo, el venezolano la venció esas dificultades, y entonces hoy vemos cómo se opone a la entrada de
de las instituciones, en este caso de la Fuerza Armada, se opone a la entrada de González Urrutia, que es el presidente electo. Entonces, mi llamado en este caso, y quiero a través de ustedes que se sienta ese llamado, es sobre todo a la Fuerza Armada Nacional. Están en una oportunidad histórica de hacer cumplir, como así ellos se comprometieron a través de su juramento, de hacer cumplir la Constitución, las leyes y velar por la seguridad de la nación. Bueno, están en ese preciso momento de hacer cumplir la Constitución y dejar que se juramente Mundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela. Lo contrario es que están cometiendo un golpe de Estado y que sabemos que las consecuencias, hoy no, a lo mejor no hay consecuencias, pero acuérdense que estos son delitos que son imprescriptibles, son delitos que pueden ser juzgados y que ustedes tienen la oportunidad de vivir en un futuro en libertad, de que sus familiares puedan transitar libremente por el mundo, puedan transitar libremente por Venezuela, porque sus familiares que son militares cumplieron con el deber constitucional de permitir que en Venezuela se retome el hilo constitucional, y ese hilo constitucional lo representa la juramentación del ciudadano Edmundo González Urrutia. Antonio, ¿qué tal? Ignacio Damonte te saluda. A mí me interesa mucho lo que está sucediendo en la región con el resto de los presidentes. Hablábamos hace unos minutos de lo que sucede con Lula, pero también el papel de Bukele, ¿no? Si es que en definitiva está o no en Venezuela. Y además también las reuniones que ha tenido Bukele en su propio país en los últimos meses, hablando mal y pronto, o mencionando una tan solo con Blackwater, ¿sí? Este grupo de presentados por algunos como mercenarios, como otros como liberadores, que en su momento han actuado en algunas operaciones militares de los Estados Unidos. Bueno, Bukele se juntó con ellos y afirmó que iba a tratar de acercarlos con la posición venezolana para ayudar a ese país. ¿Cómo ves al continente y precisamente la presencia de Bukele allí en Venezuela? Si es que está, repito. Bueno, mira, nosotros justamente con más o menos consustanciados con el planteamiento que nos estás haciendo, en el día de ayer solicitamos incluso la activación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Claro. Este tratado internacional tiene que ver con los países que integran la OEA, los países de América, que sepan la situación que está viviendo Venezuela, que ya no se trata de amenazas, sino que ya se trata ya de perfecta ejecución, y que se puede perfectamente poner en práctica este tratado que está suscrito entre ellos por los Estados Unidos claro. Y es el tratado ya denominado el Tratado de Río, donde precisamente hay una agresión que está sufriendo el pueblo venezolano, es una amenaza a la paz, una amenaza a ataques al territorio, y entonces obviamente que este tratado está perfectamente en condiciones para que sea activado para proteger a la población venezolana. ¿De quién? Precisamente de Nicolás Maduro y de todas esas personas que hoy están asumiendo el poder. A partir de hoy, ya Nicolás Maduro, a pesar de que, como ya lo señalé anteriormente, a la luz del tribunal y a la luz de la Constitución, ya no era el presidente constitucional de Venezuela, pero a partir de hoy Nicolás Maduro es un prófugo de la justicia, y no solo de la justicia venezolana, sino también de la justicia internacional. Claro, y de los Estados Unidos también. Claro, y de los Estados Unidos. Claro. Entonces, él y sus socios. Claro, cualquier acción que un ciudadano venezolano o fuera del territorio venezolano haga para la detención de Nicolás Maduro está jurídicamente permitida. Bueno, perdón, eso es clave lo que decís. Cualquiera que haga cumplir eso, porque ya se ha mencionado Blackwater. Blackwater es un grupo de ex boinas verdes de los Estados Unidos que son responsables de la captura de Bin Laden, para empezar, ¿no? Entonces no se trata de que estas personas... Vos estás diciendo que podría llegar a haber un grupo extranjero que pueda ayudar de esta forma cumpliendo la ley. Totalmente, y están amparados. Claro. Incluso los venezolanos y la Constitución nuestra en el artículo 333 es muy clara. Cualquier venezolano investido o no de autoridad tiene la obligación de la protección constitucional. Al haber una ruptura del hilo constitucional, al haber una ruptura de ese mandato constitucional, cualquier venezolano está en la obligación. De manera que cualquier venezolano que coadyuve a la captura de Nicolás Maduro y todas las personas que están solicitadas internacionalmente como nacionalmente, es un acto totalmente legítimo y que está enmarcado dentro de la Constitución de la República.
Antonio, te quería preguntar acá, Maxi, en función de lo que te sugería Nacho. ¿El problema es Maduro? ¿Es solamente la caída de Maduro? ¿O detrás hay otras figuras? ¿Es un régimen que podría perpetuarse como, por ejemplo, la URSS se sostuvo mucho tiempo, obviamente, después de la caída de Stalin? ¿Es una única figura, como si fuese el emperador de Star Wars, que digo, cae y cae el imperio? ¿O hay detrás de él una estructura enorme? Digo, muchas veces se habla de un narcoestado, de una estructura criminal que lo sostiene y que por ende quizás o no lo deja renunciar si aún así quisiera hacerlo, o aún de puesto puede sugerir un reemplazante. Mira, el Tribunal Supremo en la Sala de Casación Penal determinó una decisión importante que fue suministrada a la comunidad internacional y sobre todo acá al Departamento de Justicia, donde se consideraba el régimen de Maduro terrorista. Eran personas que coadyuvan al terrorismo de Estado a través de sus acciones. Incluso el partido que representa y que apoya a Nicolás Maduro, también muchos de sus personeros también fueron incluidos en esa lista. Una lista donde aparecen militares, diputados, dirigentes políticos, Nicolás Maduro, y por supuesto estas series de personas que han sido partícipes y cómplices del régimen. De manera que el régimen de Nicolás se sustenta sobre todo sobre la base de Diosdado Cabello, que a pesar de que pudiera existir entre ellos, y así a veces se denota que existiera entre ellos cierta disputa, pero siempre permanecen para sus acciones y ejecutorias, siempre permanecen unidos, ¿no? El caso de Nicolás Maduro con Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, los Rodríguez, porque ambos Rodríguez, tanto Jorge como su hermana, y así una serie de personas que se han ido incorporando también al sustento del régimen. En este caso, Elvis Amoroso, que fungía como miembro como del CNE, y que el CNE que obviamente no cumplió con sus funciones. Todo ese estamento que hay en Venezuela actualmente, que han dado hoy en un golpe de Estado, incluso también pudiéramos incorporar ahí a Tarek William Saab y a Carilia Rodríguez, que es la que funge como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Todos ellos son actores principales y coautores de violaciones de derechos humanos. De manera que la caída de Nicolás Maduro también tiene que llevar la responsabilidad penal de los otros acompañantes, de los otros coautores y partícipes de estos delitos que están cometiéndose en Venezuela. Y ahí la importancia que en este momento muchas personas de esas instituciones, sobre todo de la Fuerza Armada Nacional y de los organismos policiales, puedan salvar su futuro, el futuro de la libertad de estas personas cuando cumplan efectivamente con el mandato constitucional de restituir, y la obligación que tienen de restituir el hilo constitucional. Antonio, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte y esperemos que el próximo encuentro sea con una Venezuela libre. Amén. Así estoy plenamente convencido que así será, y que así como ustedes se enrumban hacia la libertad y hacia la justicia, Venezuela también se enrumbará hacia la libertad y hacia la justicia. Un placer, abrazo grande a distancia. Gracias. Igual.